En esta ocasión compartiremos una lección frente al fracaso. En el proceso de seguir a Cristo debemos aprender a confiar y obedecer al Señor por encima de los resultados, aunque estos no sean favorables. En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, el Señor Jesús tuvo que enseñarle a Pedro esta lección, pero es una lección que el Señor también quiere que aprendamos hoy. En primer lugar, a través de este pasaje, aprendemos que el Señor quiere que confiemos en Él por encima de los resultados. El Señor aquel día pidió a Pedro que le prestara su barca para poder enseñar a la gente la palabra de Dios. Pedro, quien estaba lavando sus redes después de una pesca nada productiva, accedió. Cuando el Señor Jesús termina de enseñar al pueblo, dicen los versículos 4 y 5. Cuando terminó el Señor Jesús de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Jesús le pide a Pedro que retorne en su barca a pescar, pero esta vez él iría con él. A lo que Pedro le responde: «Señor, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado». Ciertamente Pedro se había esforzado, había madrugado, había lanzado sus redes una y otra vez, pero no había conseguido nada. Pedro debía aprender a seguir la voz del Señor aquel día. Ese día, Pedro dejaría sus redes para seguir a Jesús, pero primero debía aprender a confiar en Jesús por encima de sus fracasos y derrotas. Ese día de pesca fue una derrota para Pedro, porque después de tanto esfuerzo y tiempo invertidos no pescó nada. En esto podemos identificarnos con Pedro. ¿En qué usted hoy está dedicando o ha dedicado esfuerzo, tiempo, dinero sin obtener resultado alguno, sin conseguir nada? Estos días muchos han intentado buscar trabajo, pero nada han conseguido. Somos como Pedro, porque muchos hemos intentado arreglar el matrimonio, su relación con su esposo, o hablarle a su esposo de Cristo, pero nada ha conseguido. Por el contrario, más conflictos ha tenido. Muchos han intentado vencer una debilidad, pero no han podido. Han intentado cambiar algo en su carácter, pero no han logrado nada. Muchos, después de haber invertido esfuerzo, tiempo y voluntad, aún no hemos conseguido lo que tanto anhelamos. Y en esto nos parecemos en esta historia a Pedro. Si hoy nos podemos identificar con él, hoy el Señor nos dice: inténtalo una vez más, tal como se lo dijo a Pedro. Boga mar adentro, echa tus redes una vez más. Frente al fracaso, frente a la derrota, Jesús le hace esta invitación: inténtalo una vez más. Y la respuesta de Pedro debe ser nuestra respuesta: mas en tu palabra echaré la red. Cuando Jesús nos llama a seguirle, nos enseña a no depender de nuestros esfuerzos, sino a depender de su palabra. Dios obra cuando confiamos en su palabra, la Biblia. Podríamos decir: Señor, aunque me he esforzado y nada he conseguido, confiando en tu palabra lo intentaré una vez más. En tu palabra una vez más ayunaré por mis problemas, por mis hijos, mi matrimonio. En tu palabra, confiando en ella, me esforzaré por vencer esa debilidad y lo haré en ayuno, en oración. Confiando en tu palabra, me esforzaré y saldré otra vez a buscar trabajo en oración. En segundo lugar, veremos que la obediencia de Pedro fue recompensada por el Señor. En los versículos del 6 al 7 dice de la siguiente manera: «Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían». ¡Qué precioso mensaje! Pedro, habiendo confiado en la palabra del Señor Jesús, decidió obedecer al Señor y por esto fue maravillosamente recompensado. Señor, si tú me lo pides, lo haré. Esa es la clase de obediencia que Dios quiere que tengamos hoy.
La obediencia es el puente para llegar a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Pedro obedeció y volviendo a echar sus redes como Jesús se lo pidió, logró tremendos resultados. Hoy el Señor espera que demos también pasos de obediencia a su palabra. Obedezcamos a la voz de Dios hoy que nos dice: inténtalo una vez más. Siga cada instrucción que el Señor le dé a través de su palabra. Busque en su palabra como esposa y allí encontrará consejos de cómo llegar a su esposo. Busque consejos de cómo mejorar su matrimonio en la Biblia, de cómo salir de cualquier dificultad. Tome esos consejos y sígalos. Ese es el paso de obediencia que el Señor espera de nosotros. Y pronto usted verá la recompensa del Señor en su propia vida, en su familia, en su matrimonio, en su economía y en cada situación particular en la que usted espera y desea alcanzar la gracia de Dios. Pues esto es lo que el Señor anhela hacer. Y así usted comprobará aún más el poder que Dios tiene para cambiar nuestras derrotas en victorias. Que el Señor nos bendiga.